Vuestro Dios estaba muerto, y el paraíso que os prometieron estaba podrido. Sois marionetas en un circo de horroroso espectáculo. Mensaje en una botella. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Absoluto, doble vuelta, a una sola persona. En ese caso, ese diputado se debe al que lo ha votado, y el distrito electoral tiene la confianza, el poder suficiente y la seguridad de que ese diputado que él ha nombrado, como lo engañe o se corrompa, fuera. El propio distrito, no hay que convocar ni nadie a elecciones. Entonces es un desconocimiento de lo que es la ciencia política. En las elecciones a diputados debe presentarse un titular y un suplente, para que los votantes de distrito que lo han elegido, unos pocos en su distrito nada más, si se porta mal el diputado o no tiene lealtad con el programa que ha apoyado por sus compatriotas, sus compañeros ciudadanos de su distrito, si no cumple, es que la oficina electoral, no el presidente del gobierno, no los tribunales, el mismo distrito que ha elegido a un diputado y su suplente, el mismo que ha llevado a Madrid al Parlamento, como digo, a Berlín o a Moscú, ese mismo distrito electoral pequeño que habrán votado, si se elige un distrito pequeño, no suele tener más de 75, 80 mil, menos de 100 mil habitantes. Pues entonces quiere decir que el colegio electoral, como mucho, pues pensarían 60.000 personas en todo el distrito, como mucho. Pues eso tienen que tener permanentemente una oficina electoral que está todo el año funcionando, no con las elecciones solo. Y esa oficina es la que persigue, primero, está asistida por el suplente, porque el suplente tiene que tener ganas de ser diputado y no tiene que traicionar a su amigo o conocido o compañero que están en las Cortes. El titular, él es suplente, no, pero tiene que tener ganas, y para tener ganas tiene que ver los defectos del titular antes que nadie. Y como tiene una oficina allí en el distrito, tiene que decir, no, es que vuestro diputado, pues mire lo que ha votado, y eso no estaba en el programa, porque yo estaba en ese programa, lo acepté, iba de suplente, y mira lo que, pues venga, vamos a echarlo. Y no hace falta gobierno, no hace falta reunión de Cortes. Los mismos que han nombrado a un diputado de distrito y a su suplente tienen suficiente poder para que, a petición del suplente, previo informe del suplente, ¿por qué? Tienen el poder de dimitir, echar del Parlamento al diputado elegido por el distrito. Además, y en su lugar poner al suplente. Y no hay gasto ninguno. Le quiere decir que el sueldo, además del representante, se lo pagan los que... Te lo agradezco, porque lo he dicho muchas veces y está en mi libro. Es un tema económico. El sueldo de un diputado tiene que pagarlo el distrito. Claro. El distrito tiene que mantener toda la diputación, todos los años, abierta una oficina electoral. Y ahí, dirigida por el suplente. Y ese es el suplente que, con un coste mínimo, absolutamente mínimo, si el diputado no cumple, bien, ha traicionado, es desleal, se le echa, y el suplente, sin necesidad de nueva votación, ocupa el puesto de diputado. Y no hay gasto ninguno. Eso es tan sencillo. ¿Por qué queréis complicar las cosas? ¿Por qué no vais a lo sencillo, que la verdad siempre está en lo simple? ¿Por qué no queréis ser simples? ¿Por qué presumís como pedantes que ignoran todo de la política? ¿Por qué no respetáis el descubrimiento de Marsilio de Padua, que descubrió lo que es la representación? ¿Por qué no imitáis al abate Sieyes, que amenazó al gobierno y al rey con proclamar la abstención fiscal? Eso que hoy todo el mundo atribuye a Thoreau, no, si eso está en la Revolución Francesa. En Versalles, antes de que se celebrara ya la Asamblea Constituyente, se formara, antes ya Sieyes amenazó a la monarquía, al gobierno, a todos los estamentos de poder. Como Sieyes estaba reunido en una asamblea solamente del tercer estado, pues Sieyes dijo, y ahí está
un decreto, propuso, y es que si no se reunían las clases aristocráticas, sin distinción de provincias, todos, si no se reunían los tres estados, el tercer estado en el llano, que era el que hoy es la burguesía, clase media, bien, si no se reunían esos tres estados en una sola asamblea y se votara por voto individual, porque la costumbre de los estados generales es que se votaba por órdenes, la aristocracia valía, la iglesia valía, y el pueblo llano, el tercer estado, votaba, sí, podía votar ya los individuos, pero los otros es que eran por órdenes, con lo cual el pueblo no tenía nada que ganar nunca, no podía. Entonces, ¿qué dijo Sieyes? Que fue el autor del tercer estado, era un cura, un abate, y era bastante listo, muy listo, y él se especializó toda su vida en cuestiones constitucionales. Él quiso preparar la constitución de todo, tanto de la asamblea, del directorio de Barras, como con Napoleón. Él siempre tenía su proyecto constitucional en mano. ¿Y cómo empezó? Empezó en esa asamblea de Versalles, dijo: si no venís reunidos con nosotros, que somos representantes del tercer estado, vosotros, representantes de la iglesia y de la aristocracia, si no venís a votar por cabezas, igual que nosotros, no por órdenes, que tenéis 2 contra 1. Entonces, en ese momento, esta asamblea declara, hace una ley prohibiendo a los ciudadanos que paguen el fisco, abstención sindical obligatoria por medio de una ley. Eso hizo el abate Sieyes, una persona a la que yo no admiro, porque su vida no fue ejemplar. Bueno, para muchos momentos de la revolución sí, antes de que estallara sí, su libro de este estado es bueno, pero en fin, no le tengo especial admiración, aunque es verdad que el derecho constitucional supo muchísimo, se adelantó su tiempo, el anterior a los creadores de la ciencia constitucional, el abate Sieyes. Pues acordaros la ley que aprobó la asamblea del tercer estado sola, como el rey no obligaba a los demás que vinieran a ese y tenían asamblea de la nobleza por separado, pues le dice: aquí o venir a votar o pido ahora mismo abstención fiscal. Eso sí que era valentía, inteligencia, eso sí. ¿Sabéis lo que tardó la asamblea, lo que el rey había tenido y la asamblea, que no querían renunciar a un privilegio que llevaba desde Carlomagno, casi desde el final, una característica esencial de la monarquía absoluta la francesa era ese privilegio? Pues tardaron 48 horas. A las 48 horas estaba en la asamblea del tercer estado, se le puso el nombre de Asamblea Nacional. Y ahí estaba Sieyes. Pues eso es lo que yo propongo. Que la corrupción se evita con una constitución adecuada que separe los poderes. Y luego, claro, los casos individuales de corrupción, para eso están los jueces y los fiscales. Pero los partidos políticos es la peor de todas las corrupciones, porque, como dijo el renacentista Francis Bacon, dijo del indulto que era peor que el crimen. Un indulto es peor que el crimen, porque no se trata de evitar el sufrimiento a una persona. De eso no es. El indulto lanza a una multitud contra la sociedad. A todos los malhechores, cuando hay indulto, qué ánimo para los malhechores, qué maravilla. El señor Gallardón y todos los que están indultando no saben que cada indulto es un premio al delito. Es decir, un acicate muy grande para la corrupción, porque lo van a indultar. Es decir, del mismo manera que el indulto es más grave que un crimen personal, la corrupción es más grave, la de partido, que la de las personas. Porque la de partido es que es la licencia para robar, engañar. Si como que le están dando a un partido, le dan el dinero que necesita para las elecciones, luego ya eso no pertenece a la sociedad civil. ¿Qué engaña hoy aquí? Pues si es que estamos igual que con Franco. Franco se entiende muy bien que en una dictadura el tercio de familia, el tercio sindical y el tercio de municipal que formaban las cortes franquistas, eso está ahí lo mismo.